bienvenidos sean todos a Politiqueando RD. Gracias a esa gente que se conecta desde cualquier parte del mundo, aquellos que están cocinando, fregando, bañándose desde la comodidad de su hogar, donde quiera que se encuentre, gracias. Aquí estamos en Politiqueando. Es un verdadero honor, un placer, un privilegio recibir en el programa del día de hoy a un hombre que es escritor, productor, actor, un hombre de política. Tuvo el honor de dirigir la alcaldía del Distrito Nacional por 14 años. Hoy está con nosotros. Si yo le digo, Esmérito Antonio Salcedo Gavilán, dice, ¿quién es? Roberto Salcedo. Bienvenido. Muchas gracias. Don Roberto, qué placer estar con ustedes. Gracias. Placer para nosotros. Tú sabes que para mí es un honor de verdad. Para mí, yo creo que es primera vez que te entrevisto, Robert. Sí, yo creo que sí. Es primera vez. Yo también. Sí. Ah, y tú también. Para que lo sepan, primera vez. Que sé, pero trabajamos con Fue nuestro Robert. jefe. Sí, buen jefe. Compañero de trabajo. No, usted fue jefe de nosotros porque usted no estaba en el coro de comedia en ese momento. Con nosotros. No, es verdad. Usted Comedia, montaba, ¿verdad? él no montó una comedia, no sé si tú lo recuerdas, Sí. que era que tú siempre te ibas de viaje y yo me la pasaba dando gritos, no recuerdo por qué. Él sí nos metió un boche una vez porque Irving entró a la comedia, yo no sé si te lo recuerda, y dañó la comedia. Irving. Normal. Como siempre. Normal. Nada nuevo, Irving. Nada nuevo. Dañó la comedia, don Roberto, el otro día, necesito hablar con ustedes. Yo un día senté a Irving y le dije, Irving, ¿cuántos años tú tienes? Dice, ya yo sé por dónde tú vienes, Robin. Yo sé que soy inmaduro. Y Irving no estaba en la comedia, él entraba de la nada y se dañaba la comedia. ¿Sabes que Roberto tiene la Bel? Un hermoso recuerdo que yo tengo. Primero, con Roberto fue que nosotros conseguimos visa. No teníamos. Mentira. ¿Verdad? Sí. Fue con Roberto. Sí, Visa ¿verdad? norteamericana fue con Roberto. Sí. Le produjo un lío en la empresa porque él no pagó el viaje a todito. A Sí. todo bien. Y encima de eso, Roberto era el que mejor pagaba. Y después cayó mano de Carlos, compadre. Se coló así. Sí, ahí no se puede. No se Carlos, puede. mira, Carlos, tú prefería que tú lo subieras a la quinta plata y lo tiraras de codo. Y no que tú le dieras, Sigue Carlos, siendo Carlos. Come algo, Carlos. Ponga algo más. No, pero Roberto, muy bien, muy él bien. ha cambiado mucho. Sí. Sí, Carlos es muy dadivoso, sí. Sí. Sí, los otros días me regaló una bolita de gol. Usada, pero me la regaló. Y sale la arena. Porque no se Un abrazo para Carlos Salcedo. Qué bien. Sí. Roberto, aquí tuvimos al candidato a la alcaldía Nene Cabrera. Son pre toditos hasta que Carolina diga que si va o no. Ajá. Están esperando un sí o un no. Y él dijo, a la pregunta que yo le he hecho a varias gente, señora, me han dejado a Roberto afuera del tren gubernamental, ¿en qué estamos con eso? Estoy pichando ese juego hace tiempo. Y él me dijo, no, Roberto va. Ya Roberto en agosto. En agosto, dijo él. Ah, sí. Es una noticia que le No lo estamos dando. sabía. No lo sabía. Te tienen esa sorpresa. Por Dios. Y en un ministerio fuerte. Ah, sí, no lo sabía. ¿no? Me desayuno ahora. Ay. Tú no has sonado, no te han dicho varias veces. No. Robert, y el presidente no te llamaba para decirte, mira ahí, de lo que queda. Mira, a ver. No, miren. Les voy a contar un poquito para entrar en contexto. Cuando el proceso electoral que gana el presidente Abinader, yo pertenecía al Partido de la Liberación Dominicana. Ya yo había vivido dos experiencias que no me fueron muy gratas a lo interno del partido. Pero es bueno significar que a pesar de eso, yo permanecía en el PLD. Después de lo del 16, yo permanecí en el partido porque yo era un hombre y soy un hombre muy institucional. Cuando hablamos del 16, después de las elecciones del 16, exacto, cuando Exacto. David Collado. Exactamente. Ok. Yo soy un hombre muy institucional. A mí dentro del partido querían siempre situarme en una corriente. Y que tú perteneces a la corriente de este y que tú perteneces a la corriente de este. A la de Lionel siempre le decían. Decían que la de Y yo era un hombre muy institucional. Lo que pasa es que a mí me tocó gerenciar la ciudad de Santo Domingo 8 años siendo Leonel Fernández presidente de la República. Lo lógico era que yo tuviese que despachar temas de Estado con él. Sí, Eso cierto. es lo lógico.
Entonces, por esa cercanía y esos afectos, porque hay un afecto por el presidente Leonel Fernández, un afecto de doble vía, como también existe ese afecto con el presidente Danilo Medina. Es decir, con ellos yo tuve que despachar, yo tuve que trabajar mucho. Y por eso querían situarme a mí en una... Pero yo era un hombre muy institucional, yo era PLDista. La pasión mía y mi entrega y todo lo que yo hacía, lo hacía por el partido que nosotros en ese momento tenía un gran sentido de cuerpo de todos los niveles dirigenciales del partido, desde la base del partido, la dirección media y el comité político. Todos teníamos una meta en común. Luego las cosas fueron cambiando un poco, lamentablemente, y comenzaron las agendas individuales a interactuar. Y eso es altamente peligroso para la cohesión de un partido, para la armonía de un partido. Porque ya no se está pensando en los objetivos fundamentales del partido, sino en los intereses particulares. Y cuando esos intereses particulares comienzan a actuar, ya las cosas no comienzan a fluir de la mejor manera. Fue lo que ocurrió en el 16. Si ustedes revisan los números del 16, los números nuestros, el presidente Medina andaba entre un 59 y un 60. Yo andaba entre un 58, 59 y 57 ahí. Reinaldo Pared, en paz descanse, de igual manera. Entonces, ¿cómo se explica que ellos dos ganen y yo pierda? Si eran los mismos votos. Entonces, ahí ocurrieron cosas, pero aún así... Usted siempre tan elegante, pero tan aún educado. así yo permanecí en el PLD y es bueno que lo sepa mucha gente. Yo permanecí en el partido. Luego recibo una llamada una noche. Estoy citando personas que están vivas. Recibo una llamada una noche de Robert de la Cruz, asistente del presidente Danilo Medina. Una persona muy afable, Robert, una persona que goza de mi aprecio. Me dice, don Roberto, ¿cómo está usted? Mire, la persona quiere conversar con usted. ¿Cómo no? Páseme al presidente. Hablamos, como siempre, muy afable, Danilo, una persona muy cariñosa. Me dice que me quiere ver. Eso fue viernes en la noche. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando digamos, en el 18. En el 18, por ahí. Ya te habían dado el manazo en el 16. En el 16. Eso fue como en el 18, efectivamente. Yo quiero hablar del truco, de cómo fue que te dieron el manazo en el 16. Eso fue 18. Tú no ves cómo lo dices, educadamente. Casi 19. Ajá. Que me quiere ver y yo al otro día voy a Palacio. Bueno, no sé. Pero tú estabas bravito con él. No. Era sábado. Él te convenció cuando la explicación de que, como en el 16 me dieron este manazo que 40 años me llevan de pronto. Y él te dijo, no, son cosas que pasan. En el partido todo se supo, pero no solamente en el partido. ¿Qué se supo en el partido? Pero es que se evidenció hasta en fotografías. Usted veía a importantes dirigentes del partido en contubernio y contemporizando con la oposición. Eso hay miles con de gafete fotos de la oposición y por todo. Dios, eso fue más que evidente. Que había una presión de parte de ciertos sectores de la sociedad de que el PLD tenía concentrado demasiado poder. Y ellos entendían que ceder el Distrito Nacional, eso liberaba al partido un poco de esa presión. ¿Y por qué no incluía ceder también la senaduría del distrito? Bueno, si era ceder el distrito. Bueno, por una razón sencilla. Ajá. La senaduría tiene un componente político para el gobierno que no tiene la alcaldía. Sí. Entonces, pero no perdía más el gobierno cediendo la alcaldía. Bueno, permitiendo que le quitaran la alcaldía. No, yo le voy a decir, le voy a contar un poquito de historia para que ustedes vean. Bueno, pero el tema es que yo me reúno ese sábado con el presidente Danilo Medina y yo estábamos solo en el Palacio. Comenzamos a hablar de muchos temas. Recuerdo que él estaba muy distendido en jean y Y en un momento me dice, mira, vamos allí. Y subimos al ascensor, él y yo solo, vamos al tercer nivel y me dice, espérame aquí. Recuerdo un sofá blanco que había, yo me siento. Y él me trae una encuesta. Me enseña la encuesta y me dice, mira tus números para la senaduría.
nadie te gana la senaduría a ti. Ese hombre es el demonio. Nadie. Ahí es que Danilo es bueno. Absolutamente nadie. Y tu tasa de rechazo es impresionantemente baja, me dice él. Sí. Yo hago una retrospectiva el 16 y le digo, mire, yo tengo muy fresco el 16. Dice, tú eres el candidato del partido y eres el candidato del gobierno. Ay, qué tipo es. Digo yo, mire, perfecto. Yo soy una persona del PLD. Si el PLD me necesita en esta circunstancia para esto, y yo sabía que Reinaldo no iba, perfecto. Pero de todas maneras, déjeme hablar con Reinaldo porque yo quiero ser una persona elegante. Llamo a Reinaldo y me dice, no, yo no voy. Incluso el día que se iban a inscribir las candidaturas, Reinaldo me llama por teléfono, que en paz descanse, para ver si yo me iba a inscribir, porque él entendía que la senaduría se ganaba conmigo. Y digo yo, precisamente, Reinaldo, voy camino a la Casa Nacional para inscribir la candidatura. Y dice, qué bueno, qué sé yo cuánto. Bueno, cosa extraña, me gana un candidato que tiene un 10. Un 10%. Tan sencillo como eso. Pero cuando tú te fuiste a inscribir, ese candidato también se inscribió. Se inscribió. O sea, solamente eran ustedes dos. Sí, efectivamente. No se inscribió otro más. Sí, se inscribió Guarocuya Félix, un excelente compañero del partido, una persona muy querida por mí, una persona sumamente decente. Él se inscribió también. Que eso era para las elecciones del 20, ¿verdad? Sí, para las elecciones del 20. O sea, el que tenía un día era Rafael Paz, entonces. Sí. O sea, sí. Rafael tenía un 10 y tú ¿cuánto tenías en ese momento? Un 58. Un 50 y pico. 50 y pico y Rafael tenía un 10. Sí. Ok, arrancar. Así es. Bueno, increíble. El tema es que yo comienzo a notar algunas cosas extrañas. Me reuní con todos. Incluso llegó un momento que yo hasta fui a Palacio a decirle que yo dejaba la candidatura. Pero en ese momento no estaba en el Palacio el presidente. Y yo me retorné a la casa. En un momento, ¿por qué? ¿Por qué querías dejar la candidatura? Yo sentía que no era verdad el apoyo que yo estaba recibiendo de el máximo organismo de dirección del partido. Que había una línea contraria. Hubo uno que dijo incluso, pero es que si lo sacamos en el 16 no lo podemos volver a meter, porque si gana la senaduría se convierte en el próximo candidato a la presidencia. No, en el personaje político del partido. Claro. Sí. Porque gana el centro político y económico del país, que fue lo que el PLD no entendió cuando hizo lo que hizo el 16. Que yo recuerdo cuando el gobierno de Chávez barre en Venezuela, pero pierde Caracas. Los cables internacionales decían, Chávez pierde Caracas, pero él barrió. Cuando Hipólito Mejía era presidente, Hipólito barre en el país con los senadores. El PLD gana un solo senador, José Tomás Pérez, y nosotros ganamos la alcaldía. ¿Qué decían los cables internacionales? Partido oficialista pierde la capital. Porque es la simbología del poder político. Exacto. Fíjense que yo gano en el 2002. En el 2004 sale Hipólito de la presidencia, gana el PLD. Yo pierdo en el 16. ¿Quién gobierna hoy? Hoy gobierna Luis Abinader. El PRM. El PRM, sí. Es que la historia te está diciendo del peso específico que tiene la principal plaza política, que es la capital. Pero bueno, yo permanecí en el partido, pero ya no me sentía cómodo. O sea, no fue que por esa... Incluso yo me reúno con el presidente Medina y le digo, y él me dice como que quería que yo me sumara a la campaña. Y yo le dije que sí, que con gusto, que yo estaba dispuesto a sumarme a la campaña. Pero tú eras aspirante a senador. No, y eso había pasado.
Ya había pasado. Ok, ya había pasado. Usted seguía en el partido. Yo seguí en el partido. Pero ok, estamos hablando de que cuando se producen entonces las congresionales, gana Rafael Paz y tú sigues no te explicaron, tú no pediste una Las explicación. internas la gana Rafael Paz del PLD. ¿Cómo él te gana? Tú no dices cómo él me ganó las internas. Tan sencillo como eso. Dale. No, ganó. No sabemos. Okay. Pero tú no fuiste a preguntar, ¿pero por qué ganó? No, la cosa maravillosa. Yo me reúno con el presidente y él me dice mucho que él se asombra. No, que se concentró mucho en Gonzalo, que bueno, todo. Perdón, antes de... En el trayecto, cuando tú estabas en la campaña senador, que también corría como candidato, internamente corría también Rafael Paz, tú no hiciste mediciones para decir, déjame ver cómo estoy yo, a ver si sigo en 50 y pico o he bajado. Es que tú no puedes llevar una candidatura o precandidatura sin estarla monitoreando. Y la mediste. Pero claro que ¿Y qué pasó? ¿Y qué todo arrojó? lo que significa eso, que él no se llevó de la encuesta de Danilo nada más. Dijo, pero un momentico. No, porque como instrumento de trabajo tú sigues midiendo. Pero claro. Cuando la mediste en ese tramo. El mismo rango. El mismo rango. Él con 10. Y tú encima en 50. Es que el problema se da, es el día de. Hasta un día antes del día, tú seguías en 50 y él en 10. Tan sencillo como eso. O sea, porque eran abiertas. De las cosas maravillosas que se dan. Es correcto, don Roberto, eran abiertas esas internas. Sí, tengo entendido que sí. El tema es, pero eso no es lo más significativo. El tema es que yo sigo en el PLD. Eso es bueno que la gente lo sepa, que a pesar de esos 2 eventos, yo permanecía en el PLD. Y eso es bueno que los PLDistas lo sepan. Eso es muy bueno. Yo sigo en el partido y me dice el presidente que quiere que yo me sume a la campaña. Y yo, claro que sí. Yo lo que no, porque se me habla de dirigir el Distrito Nacional, digo yo, mire, el Distrito Nacional yo no quiero dirigirlo por una razón. Yo no quiero que si los 2 candidatos que nos van a representar pierden las elecciones, yo no quisiera que bajo ningún concepto pensaran que yo he influido en eso. Yo prefiero trabajar para el sector externo o para cualquier otra tarea que el partido me encomiende. Pero el sector externo, qué bueno, formidable. Pues ya, perfecto. Llama a este señor, a Donald. A Donald Guerrero. Que estaba en eso. Mira, reúnete con fulano de tal, con Roberto. Nos reunimos. Qué bueno que usted tiene la experiencia política, que sé yo cuánto. Muy bien. Yo sugiero, llamo a mi querido amigo Rubén Bichara. Sí. Le digo, Rubén, yo creo que es saludable que tengamos una reunión. Gonzalo, que es el candidato, tú que eres el jefe de campaña, y Donald, para que afinemos, y más que como tú trabajaste el sector externo pasado, la campaña pasada, tú tienes una experiencia acumulada que nos puede servir a nosotros. Y además ver lo que piensa el candidato. Es decir, yo muy respetuoso conociendo de eso. Sí. Bueno, pues me citan de la oficina de Gonzalo. Yo estoy pensando que es la reunión que yo he sugerido. La reunión que le pediste a Rubén. A Rubén, que le sugiero a Rubén. Exacto. Que él le pareció excelente. Exacto, sí. Voy a la oficina de Gonzalo, llego, muy afable allí, me brindan un cafecito, me mandan a pasar. Gonzalo viene muy afable como siempre, muy cariñoso, me da un abrazo, nos tomamos el cafecito juntos. Yo estoy esperando a los demás. Sí. Pero me doy cuenta que Gonzalo no sabe que hay una reunión. Ay, Dios. O sea, parece que se trata de que llegó Roberto y él por decencia me está recibiendo. Exacto. Y se sientan los dos. Efectivamente. Entonces nos sentamos. Yo me marcho porque no hay reunión. Me marcho. A los 2 días lanzan el proyecto del sector externo. ¿Dirigiéndolo quién? Donald Guerrero. Donald Guerrero. O sea que lo afuerearon, don Roberto, literal. Eso es bueno que los PLDistas lo sepan, Entonces ya en esa circunstancia, díganme ustedes,
coincide entonces, pero aún así yo soy una persona elegante. Pero demasiado, don Roberto. No, pero excesivamente elegante. Sí. Tanto wow, que coincide que me llama el presidente Hipólito Mejía y me invita a desayunar. Y coincidencialmente, ese mismo día me llama Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, para pedirme que si yo aceptaba una reunión con él. Y yo tenía que ir a Palacio. Yo aprovecho y le digo al presidente Medina de estas dos reuniones que tengo, para que él lo supiera. Le digo, mire, presidente, el presidente Mejía me ha invitado a desayunar. Voy a ir porque un desayuno con doña Rosa, que yo estimo mucho, que en paz descanse, en la casa. Y entonces, sí. Y entonces... el reloj de don Roberto. Sí, el reloj. Había una alarma. Entonces, le digo de una vez de la reunión que voy a tener con Orlando Jorge Mera. Fíjense bien, yo le participo al presidente de estos dos encuentros que voy a tener. Él me responde, sí, Roberto, hay que tener amigos en todos los lugares. Ay, señor. Y más él que amigo de Hipólito. Exacto. Yo voy a mi desayuno, muy afable, con el presidente Mejía, siempre cariñoso. Doña Rosa también, muy atenta. Bueno, la pasamos divino. Luego me reúno con Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, y me dice que Luis, el presidente, bueno, en ese momento era candidato. Para el 19 fue eso. Luis quería conocer la opinión mía de una posible reunión con él. Digo yo, no hay ningún problema, yo me reúno. Pero perdón, entonces, ¿qué hablaste con Hipólito? No, hablamos de muchas cosas. Carolina se sumó, preparó un chocolate riquísimo. Nos tomamos el chocolate, ella muy afable, ella riquísimo, me debe otro, por cierto. Bien. Y entonces, bueno, conversamos, hablamos un poquito de ciudad, de cosas. Ella tenía sus aspiraciones y demás. Y luego en la reunión de la noche, yo le digo a Orlando que sí, que yo no tengo ningún inconveniente en reunirme con Luis. Ya yo no me sentía cómodo en el PLD. Oye, tanto esos manazos que te dieron. Ya era demasiado, ya era demasiado. Usted duró 8 años aguantando ahí. Ya era demasiado. Pero además, yo quiero decir esto, porque hay gente que habla de oportunismo. Y yo le quiero decir lo siguiente a esas personas. Miren, cuando yo tomo la decisión de apoyar al hoy presidente Luis Abinader, en ese momento tenía un 43%. Yo dejo a un partido oficialista, renuncio a un decreto y me voy a la oposición. Luis Abinader no era presidente de la República. Sí, porque cuando eso te habían nombrado ministro sin cartera. Sin cartera. O sea, es bueno que se sepa. Luis Abinader no era presidente de la República y estábamos en el marco de una pandemia. Es más, que si hubo uno que tuvo la oportunidad de actuar, ese fue Gonzalo Castillo, que tomó sus aviones a buscar gente. Fumigó calle. Y fumigó calle. Dio de todo. Es decir, y si usted ve el marco de actuación, usted daba la impresión de que Gonzalo iba a ser el presidente. No, gastan los cuartos de aquí. No, pero Dios escucha la súplica de sus hijos. Y entonces el presidente Luis Abinader desarrolla una gran campaña, hasta le dio COVID en esa campaña. Bueno, gana las elecciones. Y yo pregunto, ¿yo soy funcionario de este gobierno? No. Yo no soy funcionario de este gobierno. Para esos que dicen y que hablan de transfugismo y que hablan de oportunismo, van 3 años de gobierno. Yo no soy funcionario de este gobierno. Nunca se habló de cargos con el presidente hoy Luis Abinader. Nunca se habló de cargos. ¿De qué fue que hicieron el acuerdo? Simple y llanamente yo apoyé un proceso de alternabilidad de poder en la República Dominicana porque yo entendía que no era posible que el PLD, que había perdido su sentido de cuerpo en esas circunstancias, siguiera gobernando este país. Roberto, dime la verdad, porque yo sé que tú como político, sobre todo como una persona muy diplomática y decente. No le dices,
¿Tú estás consciente de que Danilo te dio el manazo porque él sabía que te iba a romper? ¿Qué decían Que él algunas? te llantaba, que ¿Qué te hacía decían? que Desde eres el 16. tú. Y no bien ¿Qué de- diciéndote que eres tú, llamaba al otro y le decía, allá va, lo vamos a romper. ¿Qué decían algunas agendas en el PLD? Sí. Roberto ha ganado 3 veces la principal plaza política del país. Sí. Si gana una 4ª vez, Ujú. se convierte en un peligro político. Eso decía. Oye, qué mucho. locura. Ok. Oigan. Pero tú no lo qué oíste eso. mezquindad. Tú no oías de eso cuando Danilo te llama y te dice, luego yo quiero que tú seas candidato a senador porque tienes los números. No pensaste, espérate. Bueno, es que si su principal candidato, que era Reinaldo, Sí, no va. porque no va, el PLD no tenía otra opción en el Distrito Nacional. Vamos a estar claros, como para ganar las elecciones. Ok, volvamos a la explicación del 16. ¿Qué explicación te dan cuando tú dices, cómo es que yo un día antes llevo unos nuevos números y al otro día estoy virado? ¿Cuántos días de campaña tenía David Collado? no. 40 días. Dime tú. Ah, no, pero muy sencillo. ¿Qué te dijeron? Ellos conformaron una comisión para investigar. Ujú. ¿Y qué dijeron? No, todavía estoy esperando La comisión todavía. que la comisión pero- hable. No. Entonces, usted no puede jugar con una persona y más con un hombre que desde el 98 es su caballito de batalla en el Distrito Nacional. Sí, eso es verdad, eso es verdad. O sea, usted tiene que tener un poquito de consideración. Sí. ¿Tú entiendes? De estima. Porque además, déjenme decirle algo, Ujú. que ustedes no conocen esto. Yo gané en el 2002, ¿verdad? Sí. En el 2004 gana Leonel. Yo le digo al partido, si ustedes tienen un candidato para las próximas elecciones, díganme, señálenme cuál es para yo prepararlo y que tengamos nosotros un candidato ganador. No, sus números están muy sólidos, usted tiene que continuar. Perfecto. Ganamos hasta el 10, hasta el 8. Hasta el 8. Ujú. En el 10, vuelvo y le digo, miren, si ustedes tienen un candidato, vamos a prepararlo con tiempo para que garantice la plaza. No, que tus números están demasiado sólidos, que sé yo cuánto. Pero por el trabajazo que estaba Ese- haciendo. ese- Sí. Entonces, ganamos el 10. Recuerden que las elecciones fueron de sección, porque fueron Sí. 6 años. Se fueron 6, sí. Gano las elecciones. Le digo en el 14, Ujú. oiga, si tienen un candidato, díganme cuál es para prepararlo. Es decir, que todas las veces yo le sugería al partido que si tenían a alguien, yo lo iba a preparar para que fuese un buen producto en el Distrito Nacional. Todo ese tipo de consideración yo tuve. Roberto, entre las Y ellos cosas, lo saben. Entre las cosas que se dijo siempre fue como que con el tiempo te fuiste despegando del partido. Hiciste una alcaldía muy como cerrada y que los compañeros del partido, bueno, ya no tenían prácticamente acceso porque es lógico que dentro del clientelismo político está, ganamos una vacante y te mandan 500 gente que lo nombre. Y que tú decís, no, y que como que te despegaste del partido. Esas no son causas, son excusas. Ok. Pero te despegaste del partido. Imposible, Manolo. Ok. La mejor demostración es que cuando yo inauguro la funeraria de los Girasoles, yo mando a reunir a los presidentes de intermedio de los Girasoles. ¿Y a quién escogen ellos? A doña Raquel Edward, presidente de intermedio. Es decir, yo me manejaba con ese criterio. Yo fui el único funcionario que cuando ganó unas elecciones le di una cuota a cada intermedio y ellos lo saben. Lo que ocurre es que cuando nosotros ganamos en el 2002, recuerden, el PLD estaba en la oposición. Sí. Y muchas de las figuras importantes del partido pasaron por el ayuntamiento. Ujú. Al ganar el gobierno, todas esas figuras se fueron para el gobierno central, Sí. a mejores posiciones. Como debe ser, sí. Y muchos presidentes de intermedio quisieron irse a trabajar a aduana, quisieron irse a trabajar allí. Fue del distrito, usted no fue del Gran Santo Domingo, Entonces, ¿verdad? Pero aún así, del distrito. Del distrito. Pero incluso, ¿qué yo hice? Es un presidente de intermedio que ¿usted me podía recomendar a alguien entonces para que ocupe su lugar Del mismo partido. del mismo partido? Ok. Eso yo hice.
Es decir, todo lo demás fue un invento de ellos, de algunos. ¿Por qué duró 8 años para irse? Y no irse inmediatamente después de eso tan bajo que le hicieron en el 16. Porque realmente se dijo, siempre se dijo, que hubo una reunión entre Hipólito y Danilo para escoger a David Collado como el candidato a alcalde. Mire, yo no sé si esa reunión se dio realmente. Yo la desconozco. Que hicieron un acuerdo. Sí. Pero yo entendía que ahí había operado una situación de carácter política por esa presión que se le estaba ejerciendo al PLD, de que tenía una gran concentración de poder, y que ellos optaron por entregar la ciudad de Santo Domingo. Pero debieron y eso decirte lo vi, la que le iban a eso lo vi entregar. como un ejercicio de carácter político. Ujú. Y yo continué en el partido a pesar de eso. Roberto, Domingo Contreras, incluso en una entrevista que le hicimos aquí, dijo que él te convidó a ti a tirarte a la calle, a trabajar, y que tú te sentaste. Y que te hiciste como el loco. Dije, como que te quedaste en un Olimpo allá arriba. Yo estoy ganado, Sí. yo no puedo embromar mucho. Y él dijo, Cierto, sí, ¿verdad? él dijo como que y en que él cierta forma mismo usted te estaba como un preparaba chin. hasta grupo. Oye, Roberto, ven, vamos a tirarnos a la calle porque la cosa se está poniendo difícil. Y que tú te mantuviste en un Olimpo, distante todo el tiempo. Totalmente mentira. Mira, si hay una persona que no tiene calidad para hablar, se llama Domingo Contreras. ¿Y por qué? ¿Cómo? Lo último que ese señor tiene es una fundación para premiar las buenas prácticas ambientales. Ujú, sí. Y yo tengo las fotografías de los afiches de él pegados en los árboles con clavo. Dime. Que se supone que él es un conocedor en la materia. No. Que él premia las buenas prácticas ambientales. Cierto, Y entonces, sí. ¿de qué estamos hablando? Premio Atabey, creo que es de él. Sí. Oye, ¿por qué él sale del ayuntamiento? Él nunca lo ha dicho. ¿Por qué? Porque él era secretario general del ayuntamiento. Porque mientras nosotros nos mantuvimos defendiendo esta ciudad para que no se colocara una valla más, él, a espaldas mías, convidó al director de tránsito urbano Sí. para que le aprobara a una empresa 100 nuevas vallas, a otra 45 y a otra 65. Oh, ¿cómo Y va? cuando yo me entero de esa situación, le dije, dígale al director de tránsito urbano que no me voy de aquí hasta que no me traiga su carta de renuncia. Y cuando él va saliendo del ayuntamiento, dice, de allá arriba me metieron en un lío y me dejaron solo. ¿Quién es el de allá arriba? El otro. Él era el segundo al mando. Claro, secretario general. Y él lo estaba defendiendo. Y él lo estaba defendiendo. Pero realmente Y son- la ciudad estaba llena de afiches de él cuando él sabía que eso estaba prohibido en el Distrito Nacional. Ese es el que está defendiendo la ciudad de Santo Domingo, por Dios. Se supone que él es uno de los hombres más preparados con relación a Eso eso. es lo que se ha vendido. Eso es lo que se ha vendido. Y muchos han querido comprar eso. Pero por amor de Dios. Yo acabo de quedar. Pero, señores, yo le puedo mostrar la fotografía que están ahí de los afiches pegados. Una persona que aprecie un territorio, que aprecie una ciudad, que sienta pasión por una ciudad, no hace eso porque sabía que eso estaba prohibido. Que aquí nos pasamos 14 años que no se pegaba un afiche en la ciudad de Santo Domingo. Él lo sabe. Sin embargo, ¿qué hizo? Todo lo contrario de lo que estábamos predicando. Entonces, a mí que no me venga con esos argumentos de que él me ha preparado. Mentira de eso. Eso es mentira. Por Dios. Miren, los momentos cumbre del ayuntamiento, ya Domingo Contreras no estaba en el ayuntamiento. Cuando surge Brillante Navidad, ¿él estaba en el ayuntamiento? No. Yo no recuerdo lo que él dijo en la entrevista. Yo creo como que él habló de eso. No, yo no lo recuerdo porque fue al Él no principio. estaba. Cuando se hizo la gran recuperación de ese parque, ya en esos días él había salido, cuando se inició ese proceso. Roberto, ¿cómo Por tú, Dios. cómo tú Lo que pasa es Ujú. que se venden Sí. y uno cree que es lo máximo, pues son teóricos. Ujú. Entonces confunden a la gente, pero en Para ti, términos Domingo prácticos, Contreras es un teórico. no. Una persona, sí, en el marco teórico es formidable. Ujú. Sí. ¿Y en la marco práctica? teórico. Bueno, Las fotos hablan. están ahí. Las fotos de sus afiches con Están ahí, clavo en los y árboles. que le pregunten a los dueños de valla si se le aprobaron las vallas, sí o no.
que ellos fueron a mi oficina y me enseñaron en presencia de él, porque cuando me solicitan cuando explota todo, me solicitan la reunión, yo lo invito para que él participe. Y él participó. Cuando sacan la carta que me le enseñan, Ujú. de una aprobación de 100 vallas, Sí. yo se la paso a él. Ajá. Y dice, oye, ¿cómo es posible? Pero tú fuiste quien lo mandaste a autorizar. ¿Para qué? Para cuando fuera candidato que lo apoyaran a él. Oh. Así de sencillo. O sea, según tú, él estaba haciendo armando su comando interno dentro de... Pero que usaba el ayuntamiento, cosa que yo no hice nunca. Cuando yo me retiraba a las 6 de la tarde, él comenzaba a hacer reuniones políticas en el ayuntamiento, en la institución. Ay, papá. Por Dios, pues, ¿qué es de eso que estamos hablando? Por amor de Dios. ¿Y a quién le creemos? Bueno, Roberto, Bueno, ahí están las fotos. Hay problema. brillante Navidad. Ajá. Siempre se decía, tú obviamente esgrimiste el argumento de que era con apoyo del sector privado, pero decían que eso costaba mucho cuarto, que era una vanidad del ayuntamiento, que ahí se gastaba unos cuartos el diablo y que tú hasta cogías lo tuyo. Eso usted lo decía. Dale. Mire, Manolo, el último año, el último año, Brillante Navidad dejó 8 millones de beneficios En beneficio. ¿Y a dónde iba ese dinero? al ayuntamiento. Pero obvio. lo eres, espérate. ¿Y cómo dejó beneficio? En publicidad que colocaba Muy sencillo. Manolo. ¿Cómo era? Dale, explícame. Muy sencillo. Por ejemplo, habían productos que se usaban, insumos que se usaban en Brillante Navidad. Por ejemplo, una X compañía querían hacer un aporte de dinero. Y nosotros le decíamos, mejor regálenos esos 10 millones en bombillitos. Ustedes los compran y nos hacen el donativo. Eso se manejaba con singular transparencia. Lo que pasa es que ahí se quiso sumar la intervención que se hizo en el Parque Iberoamérica como un gasto de Brillante Navidad. Son dos cosas muy diferentes. Eso no tuvo que ver con ustedes. Sí, es decir, la intervención del parque, la mejoría del parque, que está ahí el Parque Iberoamérica, claro, con su acera perimetral y todo eso. Eso es un gasto del ayuntamiento como tal en mejoría de un espacio urbano. Eso no tiene que ver con Brillante Navidad, como la construcción del anfiteatro. El anfiteatro está ahí, Brillante Navidad. Pero no se está usando, el anfiteatro está abandonado. No, bueno, está ahí, no lo usan usamos mucho. esporádicamente. Pero esporádicamente. Pero yo no oigo, porque yo recuerdo que en la gestión tuya, en la última, a cada rato se hicieron muchísimos espectáculos y incluso se quejaron los vecinos. Los vecinos como que generaba mucho ruido porque era un anfiteatro como tal abierto. Sí, se quejaba una persona que fue después Yolanda nombrada Martínez, en el gobierno. Yolanda Martínez. ¿Quién era que se quejaba? Esa persona que fue nombrada en el gobierno. Yolanda Martínez. Exactamente. Pero espérate, ¿que fue nombrada en qué gobierno? En el del PLD. El del PLD. En competitividad. Pero era en el gobierno del PLD que tú tenías Brillante Navidad. Sí, claro. Entonces después a ella la nombran en el gobierno del PLD. Bueno, pues ustedes eran del mismo partido. Bueno, pero el partido ya lo que interactuaban eran las agendas. Y había una agenda que le molestaba Brillante Navidad. Ok, bueno. ¿Entiendes? Muy bien. Entonces, otra cosa que argumentan algunas personas, por ejemplo, en el caso ahora de que en la nueva alcaldía se publica que ya no deben un peso. Y que, por ejemplo, en la alcaldía tuya se debía más cuarto que el diablo. Qué bueno, Manolo, que tú me haces. Que tú eras moroso pagando. Qué bueno que tú me haces esa pregunta. Ojalá repitan esto muchas veces para que muchas personas vamos a hacerlo cortecito, no se apure. Lo escuchen. Cuando yo gano en el año 2002, yo heredo una deuda de 1.278 millones de pesos con el dólar al 17 por 1. 14 años después, con todo lo que se hizo en la ciudad de Santo Domingo, yo dejé una deuda de 1.400 millones. Una deuda que está registrada ahí, que estaba registrada ahí. Que eso es un dinero que no se quedó Roberto con él ni se quedó nadie. Deuda significa que se le debe a alguien, no que nadie se lo ha cogido. Sí. Pero dejé además
6.000 millones encuentran por cobrar. Es decir, que le debían al ayuntamiento. Okay. Es decir, que si las autoridades que me sucedieron a mí querían, con una resolución del Consejo de Regidores, reducen esa deuda en un 50% y cobran 3.000 millones de pesos. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuántos millones me transfirió el gobierno, los gobiernos del PLD al ayuntamiento en esos 14 años? ¿Cuánto? 38 millones de pesos. 38,000. No, 38 millones de pesos. 38 nada más. 38 millones. En 14 años. El diablo, Ay, no, pero Dios Roberto, mío. vete a paso. no. Y como en 14 años te van a transferir nada más 38 millones. pero- ¿Cómo tú sostenías Exacto. entonces la alcaldía? No, espérense. Dale, Espérense, dime. para que me entiendan. Ujú. La ley establece un 10% para los ayuntamientos, ¿verdad? Sí. Ahí me daban, llegó un momento que llegaron a dar 2 puntos y algo. Ujú. Que faltaba todavía un 8. Exacto. Calculen ese 8, calcúlenlo en 14 años con los presupuestos. ¿Cuánto dejaron de darme? Muchísimo. Sí. ¿Cuántos cientos de miles de Cientos de millones miles, cierto. dejaron Ok. de darme? Ujú. Ahora, me transfirieron 10 millones para Brillante Navidad. En 2 ocasiones. Son 20 millones. Y otro gobierno, el de Leonel Fernández, me transfirió 18 millones de pesos. Ujú. Ahí Pero, está. tú dices Ahí que está los pero 38. perdón, tú dices que para Brillante Navidad te transfieren 10, pero tú dijiste que Brillante Navidad te dejó un superávit de 8 millones. Bueno, tú no necesitabas esos 10. Bueno, los primeros 2 Brillantes Navidad. Ok, dejaron pérdida. No es que dejaron pérdida, Manolo. Pregunto. No. Óyeme, es que Brillante Navidad era Un proyecto. un proyecto Sí. que era patrocinado fundamentalmente por el sector privado. Ok, sí. O sea, ahí había que ir a Brillante Navidad para ver la cantidad de empresas importantes Sí, yo lo llegué a ver. que patrocinaban Sí, sí. Brillante ¿Qué Navidad. costaba Brillante Navidad? Brillante Navidad, yo asumo que andaba por unos 30 millones, de 30 a 35 millones de El pesos. sector privado entonces te daba más del 50% de ese costo. No, daba la totalidad, Manolo. O sea, que nunca se sacó dinero del ayuntamiento. Bueno, porque con eso Sí. nosotros lo cogíamos ¿para qué? ¿Para qué? Para el pago de la agenda que se hacía de actividades en Brillante Navidad, que son 2 cosas. Una cosa es el montaje del parque, La estructura, de las sí, luces, sí. todo lo que se hace, y otra cosa era los 4 escenarios que de manera simultánea Sí. interactuaban. Contrata a Manolo que va a cantar, el dinero que... Entonces, esos 10 millones Ya. se usaban porque, señor, estamos hablando de un mes y algo, un mes y 7 días de presentaciones todos los días, 4 escenarios, la noche entera. Debo decir para los que dicen, no, llegan los Salcedos, llegan con su gente y le dan de toda su gente. Nunca nosotros recibimos privilegios. Nunca. Yo no trabajé en el ayuntamiento, se contrataba a la gente que se contrata, artistas de todas las índoles. Pues al dominicano no le gusta que le digan la verdad. A él le gusta que le digan lo que él quiere. Sí. oír. Lo Lo que él quiere oír. claro. Porque entonces ahora con el nombramiento de Robertico, todo el mundo pensó, Manolo se ven caer en el propel de tal cosa. que tú Al Nagüero lo van a poner. saliste. No, mi amor. Tú saliste Yo y que estabas desde el recibiendo día- algo. Es más, un mes antes de que nombraran a Robertico, él y yo no nos habíamos visto. Y después que lo nombraron, tampoco nos hemos visto. Así que, para que lo que tuvieron ese plan y dijeron todo eso. Sí, porque es que la gente Si no hay plan, no, me tiene a toda su gente y ahí está Así todo el es, mundo así cobrando. es. Yo nunca cobré un peso de ahí, para que lo sepan. Mira, Ahora bien. Pues mira, hablando de la deuda, esa es la realidad. La realidad de esa deuda. Es decir, y la deuda que yo dejo, la dejo a más del 50 por 1. Sí, claro. Es decir, que en términos prácticos, imagínense ustedes esos 1.278 millones al 17 por 1, lo que hubiese representado al 50. Y los 6,000 millones que debían al ayuntamiento, ¿por qué no lo pudiste cobrar? Bueno, porque como hay miles de millones de pesos que no cobran las sedes,
por ejemplo, Manolo. Ok. Sí. Porque hay gente, porque tú no puedes cortar la basura, Manolo. No. Como publicidad, por ejemplo, que no pagan a alguna gente Imagínate. del gobierno. A mí me pasó eso en mi programa de radio. Claro, yo te mando una factura de la basura. Exacto. Y tú dices, córtamela. Exacto. Yo voy y pongo meto la funda en el carro. y la tiro allí. Córtamela, yo no tengo problema. Ay. Entonces, lo último que la gente paga es la basura, Manolo. No, Don Roberto, Muy cierto. usted estuvo en el momento donde vino la división del PLD, Leonel Fernández, Gonzalo. En lo interno, ¿qué usted veía? Que realmente había un problema con Leonel Fernández y que Gonzalo le ganó real, sin fraude, como después le ganó Leonel. Mire, yo tengo entendido que hubo zona del país que se estuvo votando hasta las 2 de la mañana. En Barahona. diablo? Sí, en Barahona. Sí, tan sencillo como eso. Entonces, ¿fue un proceso normal? No fue un proceso normal. Sucedieron muchas cosas ahí y todo el mundo lo sabe. Y todo el mundo lo sabe. Es decir, es que ya ahí se hacía cualquier cosa. Lamentablemente un gran partido con una maquinaria, con gente tan valiosa, tan buena como la que hay en el PLD. Pero entraron 2 o 3 personas que literalmente dañaron la esencia del partido. Pero Roberto, tú me ves que entraron gente, pero entre los fundadores del PLD ahí están en cartón viaje de ladrones. Tú me vas a decir a mí que Danilo no sabía que se estaba robando. Bueno, es que Danilo no sabía que se estaba robando. lo que pasa, Manolo, mira, yo no te puedo decir sabía, no sabía, porque eso nada más él lo puede determinar. Ahora, cuando tú comienzas a traer a un partido, y no es que los partidos tengan que cerrarse, pero cada cosa en su lugar. Cuando tú colocas en posiciones de tanta trascendencia en el ejercicio público a empresarios, no a políticos, ya esos empresarios actúan como empresarios, no actúan como O políticos. sea, que no le sorprendió lo que pasó con los casos de corrupción. A mí no me sorprendió nada. ¿Usted se imaginaba que algo raro había? Evidentemente que sí, porque es que, óyeme, mientras un político que ha hecho carrera política, que defiende su partido, que le duele su partido, ve de repente tantas cosas que lo que están mandando de la noche a la mañana no son los que se han fajado en ese partido a defender los intereses del partido, sino que son otros que no le duele el partido. Ya tú comienzas a sentir que las cosas no van bien, tan sencillo como eso. Roberto, Y eso pasó en el PLD. Roberto, ¿con cuánto tú entraste ¿Cómo así? a la alcaldía? ¿Con cuánto tú entraste? En tu declaración jurada, ¿de cuánto fue? Bueno, Manolo, hay algo muy importante. Para un grupo que dice que tú robaste ahí adentro. Bueno, Para que hagamos el comparativo. tú vas a ser el mejor testigo que yo voy a tener. Dale. Y tú me dices si yo estoy hablando mentira o no. No, dale. Es verdad. Cuando fuimos a Miami, ¿a dónde tú fuiste? ¿A tu casa? Pero di el año. Estamos hablando del 2000. O Sí, sea, principio del 2000. O sea, que yo Yo no era- estaba allá todavía. Yo no era alcalde, ¿verdad que no? No era alcalde. ¿Y tú fuiste a mi casa a dónde? A Miami. Es una casa de 2 niveles con un lago en el patio. Qué fino. Una mega casa en Miami. Entonces, Sí. eso es para los Fuimos que un dicen... grupo y nos pagó a todos los pasajes y los viáticos, todo. Esa COVID Eso es para Sí. los que dicen Ujú. que a mí el PLD me hizo económicamente. Sí, eso lo sé. Desde que yo estaba en la televisión, ya yo tenía una propiedad en Miami. Y cuando yo llego a la alcaldía, yo llego a un Jaguar del año a la Ay, alcaldía. sí, el verde. El Sí, verde. Ay, ¿Tú sí, recuerdas? claro. Sí, el verde. Incluso Cuquín tenía un jaguar feísimo. Uno de los jaguares más feos. no, yo lo que había pasa es que conocido. era el clásico que él Pero tenía. feo. No, lo que pasa es que era el Pero clásico. jaguar, pero feísimo. Lo que pasa es que ese era el clásico. Bien. Manolo, lo que pasa es que la gente, cuando alguien está en una posición pública, Ujú. se imagina mil y una cosas. Tú no saliste millonario de la alcaldía. Es muy fácil. Con más cuarto. Manolo, es muy fácil. Dale. Mira, los bancos dominicanos están ahí.
Y los bancos extranjeros, que hoy en día cualquiera puede tener acceso a ellos, están ahí. Lo que encuentren, por favor, lo único que les voy a pedir es que me den por lo menos una cuarta parte de lo que encuentren. Exacto. A esos que dicen que yo soy hipermillonario, Sí. lo que encuentren en los bancos de aquí y los de fuera, denme algo de eso, que se lo voy a agradecer. ¿Puede tú reta a empresarios que de alguna manera puedan decir, Roberto me cobró un peaje, yo con Roberto hice un acuerdo por valla, por vaina, por negocio en el ayuntamiento? Mira, voy a decir algo aquí. Y qué bueno que ustedes me han dado esta oportunidad. Una vez se produjo un vacío, un desmonte de vallas en el Distrito Nacional y quedaron 300 espacios de esas vallas pequeñas de las que están en verticales. que están en las isletas. Sí. Manolo, ¿de qué yo he vivido toda la vida? De la publicidad. Sí. Sí, cierto. El control del Consejo de Regidores lo tenía yo. Pregunta si yo tengo una valla en el Distrito Nacional. Pregunta, Manolo. Pregúntale a la gente de Serigraf, de Colorín, ¿qué sucedieron con esos 300 espacios de la ciudad? ¿Qué sucedió? Pregúntale a ellos. Ellos le presentaron a la ciudad de Santo Domingo un proyecto que son los cilindros, Sí, Oh, cierto. sí. Sí. que nosotros entendíamos que embellecían la ciudad. Y pregúntale a ellos cuánto le pagaron al alcalde de la ciudad o a la administración para instalar eso. Pregúntaselo. Siempre se Están dijo, ahí. siempre se ha dicho que Roberto Ángel, pero yo tengo que hacer todas las preguntas. Sí, Yo claro. no pregunto lo que Y sé. está desbordado. Claro. Yo estoy, Claro, no, claro, no, sí, yo sí, tengo que preguntarlo todo. Así porque es. dicen, al amigo él no le pregunta. Exacto. Yo pregunto todo lo que se pregunta, lo estoy preguntando. Siempre se dijo que Robertico fue privilegiado con la publicidad de las películas a través del ayuntamiento. Muy sencillo, Manolo. Dale. Tú trabajabas siempre con Roberto Ángel en películas Sí. y Roberto Ángel tenía que usar un presupuesto para las vallas. Sí. Que le pregunten a Colorín, que es el que más valla tiene en el Distrito Nacional, si le regaló alguna valla a Roberto Ángel, y yo no lo sé. Nunca fue él allá y te decía, y tú le asignabas, Nunca. asígnamele 100 a Robertico, papá. Es que yo no podía hacerlo. Porque, asígnamele 50. Porque las caras, por ahí, le ponemos por las aquí caras- concepto para el las ayuntamiento. las caras que tenía el ayuntamiento, que tenía una cantidad de caras, se usaban para asuntos institucionales, tanto del ayuntamiento como de otros ministerios. Por ejemplo, Ok. aquí se iba a desarrollar un congreso que lo traía al país el Tribunal Constitucional y ellos querían promocionar su actividad. Ellos enviaban una carta al ayuntamiento y el ayuntamiento se le enviaba y le otorgaba unas caras para publicitar eso. La Cancillería, venía una cumbre de presidentes o de cancilleres aquí a República Dominicana, ellos querían promocionar eso. Eso siempre se hizo por vía institucional, Manolo. Ok. Institucional. Que yo recuerde temas de arte, por lo menos a mi despacho no llegó nunca. Roberto Ángel puede dar testimonio y las empresas que están ahí que hay un capítulo que se establece en el cine luego que se firma la película para fines de promoción y que él tenía que pagar esas publicaciones que muchas veces se establece por lo siguiente, Manolo. Por ejemplo, tú consigues un patrocinio de una empresa X y esa empresa tiene 10 vallas. Y ellos lo que te dan es una sustitución. Te pagan los impresos y te colocan
en esas vallas que ellos tienen contratadas. Sí. ¿Tú te das cuenta? Sí, entiendo. Sí. Yo lo hice con mi obra de teatro, yo lo hice. No, y mucha gente lo hace. Y tú intercambias con el medio que tienes. Y tú me colocas la publicidad de la obra de teatro y yo el producto tuyo lo coloco en mi espacio. Efectivamente. Intercambiamos. Eso se hace así. Eso uno lo sabe, pero hay que preguntarlo para que la gente... Y lo hace gente, señores, que no tiene ni uno. Pues Juancito lo hace, por ejemplo. Pero, señores, Robertico ha dejado de hacer películas 7 años atrás. No. Y se sigue promocionando. Y tiene la misma cantidad de publicidad. Y entonces... Don Roberto, la gente entiende que usted se quedó con mucho dinero porque dicen, ¿y de qué vive Roberto Salcedo? Dígale a la gente, ¿de qué usted vive después que salió de la alcaldía? Bueno, mire, yo tengo que escribir guiones. Yo tengo que asociarme, por ejemplo, con Panamericana para hacer una película. Nosotros hicimos una película. Yo tengo que salir a vender esa película. ¿Usted vendiendo? Sí, yo tengo que salir. ¿Pero activo, don Roberto? Sí, claro. Yo tengo que producir dinero con la empresa. Y eso yo he estado haciendo durante todos estos años. ¿Usted es socio de Paloma y de Rocío en la empresa? Sí, me engañan. Pero sí. Ellos me pagan lo que considero porque además mis hijos trabajan. Mis hijos trabajan y yo no soy una persona que gasto prácticamente en nada. Esa es la realidad. ¿Tú tienes menos dinero ahora que antes? Manolo. ¿O tienes más dinero después? Manolo, yo tengo 2 apartamentos. Sí, de siempre. Mira. Pero lo de allá, lo de la Pedro Enrique. Lo de siempre, sí. La Pedro Enrique. Pero eso es lo de allá. Sí. Ajá. Miren, en la transición del año 2002, que ganamos las elecciones, yo invito a mi querida amiga Alma Fernández, que fue vicealcaldesa. Sí. Le digo yo, Alma, vámonos un fin de semana con la familia a la casa de Miami para que planifiquemos allá todo lo que vamos a hacer en el ayuntamiento. Sí. Y ella dice, ay, qué bueno, que sé yo cuánto. Nos vamos a Miami. Yo recuerdo ese domingo que nosotros ya veníamos para acá. Ya habíamos recogido todo. Y digo yo, Alma, esta es mi última visita a esta casa. Dice, ¿cómo así? No me asusten, no es que se va a caer el avión. Digo yo, no. Yo no vuelvo más a esta casa. Porque esta casa a partir de ahora queda en venta. ¿Y por qué? Tan bonita la casa y tan... Yo sí, porque esta es la casa del productor de televisión. Ahorita va a ser la casa del síndico que se la robó. Eso sí es verdad. Es verdad. Eso sí es verdad. Y yo soy testigo por eso vendí yo mi antes casa. De Roberto, yo soy testigo, no tengo por qué mentir, que antes de Roberto ser alcalde, nosotros fuimos a esa casa. Ya él tenía esa casa en Miami. Incluso planeaba comprar la de al lado. Sí. Planeaba comprar la de al lado. Sí, la casa de al lado. La casa del lado y no era alcalde todavía. Usted puede decir entonces que en su caso, como productor, escritor, actor, todo lo que usted ha sido en los medios de comunicación, ha ganado mucho dinero. Sí. Que la gente entiende que no. Que en la política tal vez ganó más, es lo que la gente entiende. Es que yo... Óigame, es que en la política yo recibí ¿Qué gana un alcalde? ¿Qué gana un alcalde para que la gente sepa? Como 100... Oye, en eso, ese no, momento ¿cómo va? ganaba 175, la sala capítulo le hizo un aumento como a 250. Pero tú tienes tu pensión de la alcaldía. No. ¿Tú no tienes una pensión de la alcaldía? No, eso fue otra cosa. Porque dicen que te aumentaste, que te duplicaste y que entonces lo llevaste a $500,000. Y entonces, ok, perdí. Me toca mi pensión, $500,000. Que pregunten si en la alcaldía al alcalde le pagan $500,000. Eso es muy fácil. Miren, yo recuerdo que unos regidores, cuando eso estaba Pedro Franco Badía vivo, que en paz descanse, y estaba Johnny Ventura vivo, que en paz descanse, ellos me llevaron una idea para hacer una resolución, aprobar una resolución en el Consejo donde se le diera una pensión a los exalcaldes. Pero resulta ser que el ayuntamiento no tiene plan de pensiones. Entonces yo le dije a ellos... Pero perdón, entre los exalcaldes estaban ellos dos. ¿Quiénes? Franco Badía y Johnny.
Sí. O sea, ellos iban... A ver, No. Dios lo tenga en gloria, pero pregunto. No, porque no fueron ¿Llevaron ellos. una resolución No, para ellos una pensión a los exalcaldes? No, ¿Y ellos eran exalcaldes? No, ellos no. pregunto. Unos regidores. Ok. Llevaron una ¿Y resolución? una idea Ujú. para ver qué me parecía de ellos aprobar una resolución otorgándole una pensión a los exalcaldes. Entre los exalcaldes estaba Johnny, estaba Franco Badía, estaba Fello Suberví. Sí. ¿Y qué yo les dije a ellos? Miren, es que yo no sé si lo necesitan o no. Y eso me duele. Podríamos hacer diligencia para conseguirla con el Poder Ejecutivo, Sí. pero yo no puedo, desde el ayuntamiento, yo influir en una resolución que mañana me va a beneficiar a mí. Sí. Porque yo voy a ser exalcalde. Sí, bueno. Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces vamos a hacer gestiones con el gobierno central y yo hice mis gestiones en ese sentido. Porque además el ayuntamiento no tenía un plan de pensión. Es decir, hasta ahí me cuidé yo. Roberto, hay un detallito que estamos dejando pasar. Algunos dicen, no le tiene de más Leonel. No. Gracias a Dios Pues que entonces con la pregunta yo le tendría de más Roberto también, pues yo pregunto todo. Claro. Pero dale. Siempre se ha dicho que Leonel se ha hecho el loco con los amigos. Cuando está en aprieto, él se quita, se va de viaje, va a dar conferencias. Y cuando pasa el lío, casualmente él viene. ¿Fue solidario contigo, Leonel, en alguno de esos momentos donde te dan el manazo en el 16 y luego tú recibes un manazo en el 18? Mire, en el interín, en ese proceso, yo me acerqué 3 o 4 veces al presidente Fernández, el presidente del partido. Sí. Y le decía que no me estaba gustando lo que yo estaba viendo. Sí. Que yo sentía que dirigentes del partido estaban contemporizando con la oposición y que eso no era elegante. Y eran esas agendas, agendas que habían perdido el sentido de cuerpo y estaban trabajando para sus intereses. Y Roberto no representaba los intereses de ellos. Entonces, el presidente Fernández hizo unas intervenciones llamando a la militancia, llamando a la dirección política a que se fidelizara el voto. Pero obviamente... Pero lo hicieron con él. Pero lo hicieron con él, imagínense ustedes. Con Roberto. Esa es la realidad. Pero no, en el 16, por ejemplo, él fue solidario contigo, se mostró con cercanía en función a lo que te pasó. 40 días, me dan el manazo, pierdo. Él se te acercó, te llamó, movilizó uno que otro movimiento en favor tuyo. ¿O no? No, porque ahí no había que generar movimientos. O hizo algo hizo. Lo consumado estaba. Ya había ganado una persona que no tenía culpa de nada, simplemente hizo su trabajo, capitalizó su la persona, yo lo entiendo, a David, yo lo entiendo. Él hizo, se faja, ganó, punto. A tu diligencia tú que yo hice la mía. De que se me sumara el oficialismo, qué bueno. Si yo tuviera que en el campaña, oficialismo me ayudara a ganar, qué bueno. ¿Verdad? Si yo que fuera también, capitalizaría eso. O sea, eso no es criticable bajo ningún concepto. Domingo, ¿tú apoyarías a Domingo Contreras en su aspiración a alcalde del distrito? Miren, cuando yo estaba de candidato, de precandidato a senador, él y yo hicimos, pero no organizada por él ni organizada por mí, organizada por Simón Lizardo, fundamentalmente, como unas 4 actividades. Y yo hice ponderaciones de él para la alcaldía del Distrito Nacional. Sin embargo, en ese proceso interno, él se inclinó por otro candidato. Ya tú sabes la dema, como dicen en la calle. Ya tú sabes. O sea, en el proceso interno, ¿por cuál otro candidato? ¿Por el mismo por otro del partido? Sí, por otro del partido. Por otro. Por Rafael Paz. Roberto, pero usted sería la opción, la mejor opción para la alcaldía en caso de que usted quisiera volver a la alcaldía. ¿Por la FUPU? Pues ahí no hay plaza.
Ay, no. ¿Verdad? ¿Está Rafael? No, 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 Rafael, no, otra vez. y Rafael está haciendo su trabajo, ¿eh? Está visitando. Pero seguro se gana con usted. Eso es, o sea, no hay que pensarlo. Está haciendo su trabajo y me merece mucho respeto. Me había olvidado Rafael Paz. Perdón, Rafael. No hay que estar en el es un PRM. muchacho trabajador. No, pero él es militante. ¿Usted es No, militante? pero no se va a ir del PRM. ¿De dónde? Momento. Tiene que esperar a agosto. Momento. Nene dijo que tiene que esperar a agosto. Momento. ¿Usted es militante, don Roberto? Miren, yo apoyé un proceso de alternabilidad de poder en la República Dominicana. Yo no he hecho vida partidaria en el PRM. Yo apoyo a Luis. Tú no te has inscrito. Es decir, yo no. Se hizo una especie de juramentación, pero fue para mi entrada a la campaña. No al No al partido. O sea, eso no se ha oficializado en el partido. ¿Ni con Robertico? Entonces, no, sí, Robertico. Robertico sí pertenece a la dirección del partido. Pero ni Pertenece- Chío, ni Paloma, ni la no, familia. no. Ok. Robertico pertenece a la dirección política del partido y cada día hace su trabajo para acumular, digamos, la experiencia y los méritos que se requiere estar en una posición de dirección como está él. Es decir, porque no es tampoco que Roberto Ángel no procura ganarse sus espacios. Roberto es una persona extremadamente trabajadora y hay que ver las agendas No, te que cogió le una está agotando al interior de los barrios. Solamente este domingo en La Romana tenía 8 actividades, Eso. Roberto Ángel. O sea, es un muchacho, es un animal trabajando. Que hay mucha gente que no comprende y no entiende muchas cosas. Los otros días tenía una actividad en San Cristóbal y ese mismo día tenía una en Puerto Plata. Pero Y de Puerto Plata tenía que ir a La Romana de nuevo. O sea, y hay gente que le saca en cara que él hizo esos movimientos En un helicóptero. En un helicóptero. El diablo si lo hacía para... pero ¿y cómo lo puede hacer en carro? Pero por Dios. Es como me decían a mí, Manolo, que yo tenía un helicóptero. Ajá. Y yo me reía porque yo decía, pero señor, es tan fácil. Usted solamente tiene que ir a Aeronáutica Civil Sí. y ver si yo tengo alguna nave ahí registrada. Sí. Y si alguna vez yo he solicitado un vuelo. Manolo, yo me he montado 5 veces en esos pájaros. Pero para ir a No. dónde? A Metro. No, sí, de que para ir, sí, porque Por Dios. pues decían que yo vivía en Metro. Sí. Eso era otra cosa. Pero hay otra cosa. Y entonces- Además, ahí está Nuria. Ya. Lo Que que sí, Nuria ya. no descubrió es que no te escondió. Mira, pero y que yo vivía en Metro. Entonces, los vecinos del edificio decían, oiga, nosotros no queremos decirlo así porque suena ofensivo, pero usted es una especie de Dios. Digo yo, ¿cómo así? Sí, porque usted está en Metro y está aquí también. Exacto. Usted está en todas partes. Roberto, ¿no le han hecho una propuesta para ser candidato a algo? Porque ganaría en lo que fuera, ganaría. Aunque hay una generación, ¿qué tiempo tiene usted fuera de vigente de los medios? Manazo para acá. Sí. Del 2016. Sí, pero está bien, no hay gente que todavía sí. Un viejo o sea, 7. Sí, pero no hay gente que lo recuerda. Hay una juventud que está subiendo. Y sin embargo, mire, déjeme decirle que parecería eso como un hándicap. Sin embargo, yo que suelo recibir personas con mucha regularidad, martes y jueves sobre todo, y que salgo, tengo una vida muy, muy... me doy cuenta que hay esa juventud, en su inmensa mayoría, tiene una conexión y un recuerdo mío. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque los que nacieron muy, muy, muy fueron a Brillante Navidad Exacto. Sí. o fueron a Guivia. Sí, Tienen como esa fijación y además en sus casas hablan y comentan. Y el Soberto, eso fue famoso, ¿te acuerdas? Sí, es Y verdad. además el papá de Robertico. Sí. Es decir, hay una vinculación, por ejemplo, yo salgo a la calle y la gente me saluda afusivamente. ¿Volvería a la televisión? No, a la televisión no. ¿Y por Y qué? por ¿No te mira, cogiste le hace agua a la falta la televisión, Sí. y lo bueno, Tú no volverías la que época sea de a un nosotros. extremo a extremo. No, pero tú sabes que él es el productor. No entremos Sí. extremo, sería a un pasarrato, el pasarrato. El pasarrato, el pasarrato. El pasarrato. Sí, no, esto... ¿Y por qué no te atrae la televisión?
No, yo pienso que fue como una etapa que yo cumplí y que tuve que dejar por el ingreso a la política, por ejercer, ¿no?, una función y que la gente lo tomara en serio. Tú hiciste campaña con Roberto, tú te montaste con él en la jipeta, tú no hiciste. No, yo hice, mi amor. Yo fui, mi amor, batiéndome. Por ahí fue que yo vine a inclinarme por la política. Fue ahí. Fue. Roberto, finalmente, aspirantes a la alcaldía, Neney, precandidato. Vamos a poner por el PRM, para no complicarnos mucho. Neney. Aníbal. Alberto. Orlandito, ¿verdad? Bien. Y Pacheco, que tiene una valla que todavía no se sabe. No, ya dijo que se inscribió como candidato a diputado. Okay. Si no va Carolina, es el cupo. De esos 4 para ti, ¿quién gana? No, mire, yo pienso, y esto es muy en serio, yo pienso que el proceso electoral de febrero tiene una especial significación en la actual coyuntura política. Y que el PRM tiene en Carolina una candidata ya probada en el ejercicio de sus funciones. Es una mujer muy dinámica, muy entregada a lo que está haciendo. Y me parece que ella debe ser la candidata en esta coyuntura. Es lo que yo entiendo, ¿no? No quiere decir que otro joven no puede emerger. Sí, lo que pasa es que ella está reuniendo, haciendo fuerza para reunir. Para el 28. No somos locos. Bueno, pero de todas maneras en política nunca se pierden. Se van acumulando esas experiencias y esos méritos. Pero yo pienso que el partido tiene que apostar a la preservación de esta plaza, llevando a una candidata o un candidato, pudiera ser, que garantice esta plaza. ¿Se va Luis en primera vuelta? Bueno, el presidente está trabajando. Yo pienso que tiene todas las condiciones para ganar en una primera vuelta. Pero hay que trabajar y hay que seguir mostrando resultados. ¿Y le aceptaría un ministerio al presidente si se lo ofrece? Mire, eso no se ha ponderado, eso no se ha hablado. Yo tengo un vínculo de afecto con el presidente muy cercano. Con Neney hablo embuste, según Neney dijo que en agosto te nombraba. No, yo no estoy... Hablo embuste, Neney. En agosto te está nombrado. Le vamos a decir fuera el aire dónde. Lo que pasa es que a mí no se me ha comunicado. Sorpresa. A lo mejor una sorpresa. Eso es así. Bueno, Roberto, finalmente, ¿contempla la posibilidad de aspirar a la presidencia de la República? Miren, ¿te gustaría? Le voy a decir algo. A lo largo de todos estos años, y ahí fue donde tuvo la gran confusión de mucha gente que no conoció a Roberto. Yo soy un hombre muy focalizado en las cosas. Sí. Yo me concentré en la ciudad de Santo Domingo porque era la encomienda que yo tenía por el voto de la gente y el nivel de confianza que la gente depositó en mí. Yo nunca me he reunido con 2 personas en ese momento a hablar de otra cosa que no fuera la ciudad de Santo Domingo. Nunca articulé un proyecto presidencial. Nunca. Ni lo piensas articular. Nunca. Miren, mientras uno está vivo, uno no puede decir de esta agua yo no voy a beber. Sí. Pero yo pienso que los partidos tienen sobrados talentos que muy bien pueden asumir esos desafíos hacia futuro. Y ya veremos qué pasa. Y ya veremos Roberto, qué pasa. ¿qué edad te tienes? ¿Puedes decirla? Sí, 70 años. ¿Cuánto? Mentira, ¿Tiene un viejo Roberto. 70? Sí. Pero tan nítido. ¿Pero enterito? Oh. 70, Roberto, de verdad. 70 cañones. Yo no lo puedo Diablo, creer. buena esa pregunta. Wow. Me había ido esa. ¿Cuál de sus hijos se parece más a usted? Carlos. ¿El Tete? Sí. ¿Es verdad? Sí, Carlos. Oh. Carlos. Yo ¿Pero pienso- físico o en todo? nos parecemos mucho como en temperamento. Pero la gente diría que es Robertico el que se parece a ti. Robertico tiene de mí como la La disciplina. disciplina. Sí. Robertico es muy disciplinado, es muy entregado, muy... Sí. No es que Carlos no lo sea. Ujú. Y Luis Ernesto lleva como ese camino también de ser una persona muy entregada a las cosas que se dedica. Pero yo pienso que Robertico es un caso extremo. Yo no soy tan extremo así. Sí, trabajo. Sí, corrige. es un Entonces, de las 2 hembras, ¿a cuál es que usted más quiere? Para cerrar con ese chisme. Ahí. Ah, sí. Sí. Ay, qué bella. Porque aquí vino Chío diciendo, dije,
No, es a Paloma. Entonces dije que Paloma dice que no, es a Rocío. Bueno, lo que pasa es que son... Mira cómo él No se me ríe. metan ahí. A ver, por Dios. La Galo dice que hay un empate técnico. No solamente la Galo, todas coinciden. Gracias, Roberto. A ustedes, muy, debe muy ser. amable. Gracias, muy amable. Señores, hemos tenido el placer de conversar con el mérito Antonio Salcedo Gavilán, Roberto Salcedo, mi hermano, mi amigo de siempre. Hasta aquí, Politiqueando RD.